Y también creo que todos están al tanto, hay un nuevo proyecto referido a este tema presentado por el senador Alberto Beretinec, que trata algunos de los temas específicamente planteados y amplía otros temas más para ser considerados, que de alguna manera ya lo hemos venido tratando acá y han surgido en las exposiciones de varios de los expositores que han estado en las reuniones anteriores. Así que si ustedes no tienen inconveniente, y antes de darle la palabra al primer expositor, le pediríamos al doctor Alberto Beretinec unos minutos para que nos dé los fundamentos y la parte medular y central de este proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal. Así que si no hay inconveniente, el senador Beretinec tiene la palabra. Bueno, gracias senador. Buenas tardes a la señora senadora, senadores, a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, el proyecto creo que muchos lo han observado, lo han visto. No es un proyecto absolutamente original porque de una u otra manera toma distintos proyectos que anteriormente se trabajaron en el Congreso, toman opiniones y posturas políticas públicas de la actualidad y toma también experiencias internacionales. Quizás hoy lo que más escuchamos todos es estas críticas a si la mayoría de 2/3 sí o no, o al lapso, al plazo de duración del mandato del procurador. Cuando uno mira esto, tenemos experiencias internacionales que creo que los invitados de hoy deben tener muy claro, pero creo que vale la pena refrescar, es decir, el caso de Estados Unidos, cuando con un plazo prácticamente igual al del presidente de Estados Unidos, pasando por el Senado con mayoría absoluta, el caso de Canadá o el caso de Brasil, el caso de países nórdicos, Francia inclusive tiene un sistema, y Italia, es decir, cuesta encontrar en las constituciones de otros países la perpetuidad, digamos, o el cargo vitalicio, o el cargo permanente, ¿no? Es muy difícil encontrar una figura de fiscal general o de procurador que tenga perpetuidad. Con lo cual yo creo que esta postura, esta propuesta de 5 años, está acorde con, primero, lo que las constituciones han planteado para el resto del mundo. Por otro lado, creo que de alguna manera marca también las posturas políticas de todos los partidos de hoy. Es decir, yo lo he escuchado a usted, senador Parrilli, al senador Doñate, a distintos integrantes del Frente de Todos que están planteando esta necesidad de periodos más cortos, por un lado, y como consecuencia de un periodo más corto, cambiar la mayoría agravada para elegir. Pero también tenemos antecedentes de esto, no solo los dos proyectos que están planteados en la comisión, como es el caso del senador Lustó y la senadora Krexel, sino también hubo un proyecto que yo no sé si ustedes se acuerdan, en ese esquema que planteó el gobierno de Cambiemos de Justicia 2020, donde hubo un proyecto elevado por el presidente de la Nación en ese momento que tuvo un dictamen, un dictamen de mayoría y 3 dictámenes de minoría en la Cámara de Diputados. Es decir, el tema del mandato por 5 años o por 6 o por 7 no es un tema nuevo, es un tema que la política argentina y la justicia argentina viene discutiendo hace mucho tiempo, y el tema de las mayorías también. Yo defiendo en el proyecto el plazo, creo que los 5 años toca a distintos presidentes en este caso. Creo que también el hecho de ser por un plazo no tan exagerado amerita tener una mayoría, en este caso con una mayoría absoluta desde ese punto de vista. El proyecto también contempla distintos temas. Reordena y ordena las distintas procuradurías y las distintas direcciones generales,
Establece la eminencia del llamado al concurso una vez producida la vacante en 60 días, cosa que va a permitir mayor agilidad. Plantea los integrantes del tribunal evaluador de distinta manera. Bueno, el mandato, como decía recién, fija los traslados también como una manera clara después de lo que ha sucedido y que nos ha ocupado durante todo el año y después del fallo de la Suprema Corte de Justicia. Modifica y reordena los mecanismos de remoción y obviamente plantea modificaciones al tribunal de enjuiciamiento. Yo creo que todas aquellas acciones, actividades de organismos del Estado, inclusive del sector privado también, que no se evalúan, terminan devaluándose. Es decir, creo que a nadie, menos a un funcionario público, le puede y le debe molestar el control. El control de la constitucionalidad, de las buenas acciones y el control del funcionamiento de un sector de la vida del Estado argentino tan importante como es el Ministerio Público. Creo que en esto es muy importante el rol que pensamos darle en este proyecto a la Comisión Bicameral de Seguimiento. Todos, ya sean nosotros como integrantes de un partido político, cuando nos proponemos, tenemos el control ciudadano, el Poder Ejecutivo tiene su control, el Congreso tiene su control. Yo creo que no es absolutamente para nada grave, ni pecaminoso, ni inconstitucional, ni amenaza la libertad de nadie, ni amenaza ningún funcionamiento que el Ministerio Público Fiscal tenga un control aún mayor que el que tiene hoy, fundamentalmente en manos de la Comisión Bicameral. Por ejemplo, en el tema del Tribunal de Enjuiciamiento, estamos planteando una integración de 9 miembros, uno representando al Poder Ejecutivo, 3 de la Comisión Bicameral, de los cuales 2 serían del oficialismo, de la primera mayoría, y uno de la minoría. Estamos planteando una cuestión novedosa que es la representación de los abogados, uno por la Asociación Argentina de Abogados y uno por el Colegio de Abogados del Distrito del que se trate. Es decir, si el Tribunal de Enjuiciamiento va a analizar la conducta de un funcionario judicial, por ejemplo, de Río Negro, es lógico que participen los integrantes del fuero de la ciudad, de la provincia. Decía, 3 representantes de la bicameral, uno del Poder Ejecutivo, 2 de jueces por sorteo de más de 10 años de antigüedad y un representante del Consejo Interuniversitario. Es decir, para aquellos que denotan el proyecto diciendo de la incumbencia, en este caso de la política, si sumamos 2 de la mayoría del Tribunal de la Bicameral y 1 por parte del Ejecutivo, el gobierno de turno tendría solamente 3 representantes sobre 9 en el Tribunal de Enjuiciamiento, ¿no? Creo que esto habla claramente del respeto que hay por el Ministerio Público Fiscal. Cuando hablamos de los traslados y decimos que el traslado no se puede hacer si no hay conformidad de integrantes del Ministerio Público Fiscal, y decimos que el traslado tiene que tener un control por parte de la Comisión Bicameral, también estamos resolviendo todo lo que ha sucedido a partir de lo que nos ha ocupado este año. En síntesis, senador, y para no quitarles tiempo al resto de los expositores, creo que el proyecto de alguna manera sintetiza todas las opiniones que se han estado vertiendo desde nuestros invitados como digamos, constituciones de otros países del mundo y opiniones políticas de los partidos. Yo lo que digo es, uno tiene que pensar la ley no para lo que le toca vivir hoy, sino que tiene que pensar la ley para todas las circunstancias, para cuando se es oficialismo y para cuando se es oposición. Porque si uno pensara que las leyes son mejores o son peores de acuerdo al lugar que me dio el pueblo, bueno, ahí es donde tenemos los inconvenientes. Creo que, humildemente, no puedo equivocarme, que este proyecto de ley plantea todas las visiones
que se han dado en los últimos años. Me parece que nos va a permitir, si hay aceptación, poner fin a lo que ha sucedido a partir de lo que pasó con la doctora Gil Carbó. ¿No? Es decir, hoy cuando uno observa lo que sucedió desde meses antes al 10 de diciembre del año 2015, cuando empieza toda la politización alrededor del Ministerio Público Fiscal, observa cómo termina esa etapa y dónde estamos hoy, me parece que este proyecto, al plantear los 5 años, evita este tipo de circunstancias. Creo que también es muy complejo para nosotros como senadores tener que elegir a una persona a perpetuidad vitalicio. Si nosotros eligiéramos hoy a un candidato a procurador que tenga 50 años, tenemos que pensar que va a conducir, a mi forma de ver, la institución más importante del Poder Judicial de Argentina a lo largo de 25 años. 25 años es más de una generación. 25 años significa el cambio monstruoso de una sociedad. 25 años significan cambios de gobiernos nacionales, cambios de gobiernos municipales, provinciales, significa todo. Entonces, ¿por qué es tan difícil hoy encontrar las 2/3 partes para la designación de un procurador? Precisamente por la responsabilidad que significa para nosotros, ¿no es cierto? Por la perpetuidad. Y lo digo sin exagerar. No, hoy para el régimen Ministerio Público esa perpetuidad. Creo que el tema de los 5 años, con la posibilidad de 5 años más, nos permite a todos saber de que si hay una designación fallida que nos puede pasar a los senadores o al presidente de la República en el momento, pueda ser corregida y revisada fácilmente con el reemplazo. Muchos dicen, bueno, es exagerado destituir a un procurador con lo que se plantea en el proyecto. Yo creo que en un plazo de 5 años, cuando vaya intercalándose entre distintos presidentes, distintos mandatos de presidentes, con lo que todos sabemos que significa un proceso de destitución de un procurador, pensaríamos que es más fácil que se terminen los 5 años antes de que a alguien se le ocurra iniciar un camino de destitución, con todos los tiempos que sabemos que esto significa. Bueno, disculpen si me desordené en algo, pero creo que es un tema para seguir profundizándolo, pero en síntesis esto, ¿no? Creo que la institucionalidad de nuestro país ya no soporta más que el Ministerio Público Fiscal, en este caso la Procuración, no tenga la persona que tiene que tener designada de acuerdo a lo que le plantea el Congreso, por un lado. Y por otro lado, yo comparto también que en vísperas de tener que designar a un procurador, lo hagamos con la nueva ley. No tendría sentido, por un lado, discutir quién es el procurador para los próximos años si no discutimos primero la ley. Y yo comparto en esto también de que todas aquellas cosas que hacen a la vida de la Argentina, sobre todo fundamentalmente lo que tiene que ver con la justicia, tiene que ser evaluado, tiene que ser controlado. El control, la evaluación no significa afectar los derechos ni la libertad de nadie. El control significa que mientras se cumpla la ley, nadie tiene que preocuparse ni asustarse. Lo que hay que hacer es cumplir la ley tal cual lo establece la Constitución y nuestras leyes. Muchas gracias, senador. Bueno, muchas gracias, senador.